Bien, bueno, vamos a empezar entonces, ya que ya hemos aguardado los minutitos que corresponden. Hoy darles la bienvenida nuevamente a todos y a todas. Vamos a dar continuidad a este ciclo de charlas. Hoy vamos a ver la charla a cargo de Rolando Lora, la última generación de desarrolladores junior navegando el futuro del desarrollo colaborativo entre humanos e IA. Bien, permítanme presentarles un poquito más sobre la trayectoria de Rolando, quién es Rolando y por qué es tan importante su charla hoy. Bueno, Rolando es un desarrollador senior y es líder del equipo de investigación de IA generativa. Él es un profesional con más de 20 años de experiencia en desarrollo de software, combinando su conocimiento técnico con una profunda vocación por la investigación y la educación. Fue miembro fundador del programa de investigación original de la Fundación HALA, que posteriormente evolucionó en HALA R&D, donde ha trabajado constantemente para conectar la tecnología con el impacto social. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos en diversas áreas como blockchain, machine learning y desarrollo de software tradicional. Actualmente dirige el equipo de inteligencia artificial generativa en HALA R&D. Bienvenido, Rolando, un gusto tenerte. Adelante, por favor. Gracias, Natalie. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Les voy a compartir. Creo que ahí ya deberían poder ver mi pantalla. ¿Me confirman? Sí, señor. claramente. Ya, Sí, señor, súper. se logra bien, cielo. Gracias. Bueno, bienvenidos a la charla. Tengo que pedir disculpas porque tal vez el título es un poco especulativo, pero estábamos tratando de tal vez atraer más gente a la charla, pero en sí creo que hay cosas interesantes para todos. Originalmente la audiencia es la Universidad de Hala, pero sé que se ha abierto la charla a Halasoft también, entonces creo que deberían haber cosas que puedan interesar a ambas audiencias. Entonces, en la agenda hay 4 partes. Primero, vamos a pasar por un background muy rápido, recordando algunas de las cosas que dijimos en el Gathering el año pasado, para después compartirles un experimento que hemos hecho dentro del equipo de Generative AI y a partir de ahí abrir a la reflexión y a la conclusión de la charla alrededor de este tema de cómo más o menos vislumbramos, digamos, este futuro en el que los desarrolladores de software van a trabajar cada vez más cerca con la inteligencia artificial. Entonces, recordando, tal vez no todos estaban el año pasado, pero cuando hubo el Gathering de Ingeniería en noviembre, compartimos ya algunos benchmarks que veíamos, digamos, con la evolución de los modelos de inteligencia generativa, donde, por ejemplo, teníamos este benchmark GPQA, que estaba alcanzando el 70% de nivel, que ese 70% más o menos representaba como Human Expert Level. Este benchmark es un dataset que tiene como que múltiples preguntas, pero muy especializadas en distintas áreas. También recordábamos que el 2024 ha sido un año medio importante porque se ha reconocido con el premio Nobel, tanto en química como en física, a investigadores que están muy relacionados a la inteligencia artificial, ¿no? En este caso, Demis Hassabis y Hinton. Y también decíamos esto que era importante, que todos los laboratorios que estaban desarrollando modelos de inteligencia generativa estaban pronosticando que para finales del 2025 íbamos a tener ya estos agentes autónomos que desarrollen código y que se aproximen más o menos a un nivel staff. Entonces, estamos ahora unos 7 meses más tarde y para más o menos compartirles cómo se han movido estos benchmarks, vamos a revisar solamente 3, o sea, el mismo, el GPQA, pero también hay estos dos que son interesantes, sobre todo este,
que Eider Polyglot, o sea, muchos tal vez han escuchado hablar de Eider. Es quizás el primera CLI que implementa, digamos, un agente colaborativo de código y seguramente, o sea, ha sido la inspiración probablemente o tal vez paralelamente se estaba desarrollando Cloud Code y Gemini Cloud. No se han debido escuchar, creo que últimamente se está hablando mucho de Cloud Code y hace poco se ha anunciado Gemini Cloud, ¿no? Entonces, estos son tools que nos permiten integrarlos en nuestra terminal y a través de nuestra terminal poder trabajar con estos agentes desarrollando código. Entonces, el proyecto de Eider tiene su propio benchmark que utiliza para testear, digamos, el nivel de estos modelos y poder recomendar cuáles son los modelos más apropiados para utilizarlos y configurarlos en los ambientes de desarrollo. Entonces, viendo más o menos el GPQA, podemos ver que el año pasado, cuando estábamos en el gathering, más o menos estábamos aquí, acercándonos a ese 70% de expert human level. Y al poco tiempo ya salió DeepSeek, o sea, DeepSeek fue después del gathering, donde ya estaban, digamos, en ese 70% y a medida que salieron, digamos, los nuevos modelos, fíjense que el benchmark ya se está acercando casi al 90%. ¿No vemos? Ahorita estamos, los últimos modelos de Google, por ejemplo, Gemini 2.5 Pro, ya se acercan al 90%. ¿No? Entonces, este benchmark de problemas muy complicados, este otro benchmark que es Math Level 5, que es matemáticas, digamos, a nivel de high school, pero muy avanzadas, problemas muy avanzados, ya se está acercando al 100%. O sea, igual el año pasado no estábamos, digamos, cerca al 70, 80%, digamos, por aquí, y ya se está llegando al 100%, ¿no? Y lo mismo en lo que vendría a ser Code Editing Tasks, viendo los benchmarks de Eider Polyglot, o sea, podemos ver que estamos cerca de llegar al 90%, ¿no? Entonces, todos los benchmarks han subido significativamente. Y eso, o sea, sin contar que, digamos, esta fuente Epoch AI no ha tenido, digamos, tiempo de actualizar tal vez algunos nuevos modelos, como por ejemplo Grok 4, que Grok 4 ha superado absolutamente todos los benchmarks y es ahorita, digamos, el modelo que mejor performa en todas las áreas. O sea, de hecho, estos dos benchmarks que son bien difíciles. O sea, este es Humanity Last Exam y este de arriba es el ARC Benchmark, que es igual un benchmark muy difícil. O sea, de hecho, en Grok 4 ha llegado casi al 52% en esa variación que tiene, que es Grok Heavy multiagente, que ha podido, digamos, resolver el Humanity Last Exam hasta el 50%. ¿No? Entonces, eso es aún más, y ya salió este otro modelo igual, Química 2, que, o sea, comparativamente tal vez no son comparables porque este no es un modelo razonador, pero es un modelo sumamente interesante y que igual tiene benchmarks muy buenos, pero que sobre todo ha aportado una optimización, digamos, justamente el optimizador de descenso sobre el gradiente, que la industria, digamos, siempre ha estado utilizando Adam los últimos años, y ellos con Moonclip han logrado una curva, digamos, de pérdida mucho más fluida, ¿no? O sea, sin spikes. Cuando se ven las curvas usuales, digamos, o sea, suelen haber como spikes, ¿no? Entonces, hay mucha innovación alrededor de esto. Entonces, ese trasfondo, o sea, solamente para hacer tres observaciones que son relativamente cautelosas. Se pueden hacer muchas más, pero creo que con estas tres podemos tratar de armar un poquito la charla. La primera es que estos modelos se están integrando en el proceso de desarrollo de software con índices de éxito mayores, digamos, a los que teníamos antes. ¿No vemos el índice de éxito que parecería que está subiendo? Se están adoptando más y se están logrando mejores resultados, ¿no? O sea, esto
no quiere decir, digamos, estos modelos van a reemplazar a todos los humanos mañana, ni tampoco el otro extremo, que en realidad son modelos que solamente pueden repetir estadísticamente cosas y que en sí, digamos, no nos ayudan en nada, ¿no? O sea, creo que al medio, o sea, hay que admitir que se han estado adoptando en las prácticas de desarrollo de software y cada vez con más éxito. Segundo, que tal vez este es el mejor momento, digamos, histórico, al menos de los que me ha tocado vivir, en el que parecería que es el mejor momento para aprender, innovar y construir. ¿No veo? O sea, yo clasificaría más o menos que quizás el primer gran momento fue como, digamos, la aparición de Internet. Segundo, o sea, para mí fue Coursera, o sea, quizás Coursera como el inicio, digamos, de esta educación en línea gratuita masiva, era como la gran oportunidad, digamos, para que cualquiera pueda tomar un curso y aprender casi cualquier cosa, que esto ha debido ser, yo creo, 20 años atrás, tal vez, 20 años atrás, puede estar mal, y ahorita tenemos estos modelos de lenguaje, ¿no ven? Y estos modelos de lenguaje, o sea, es algo realmente impresionante porque ya sea si los usamos de forma gratuita o pagando, digamos, una suscripción de $20 al mes, nos pueden dar acceso a prácticamente toda la información, ¿no ven? O sea, lo que querramos aprender de cualquier tópico o digamos, de programación, etcétera. O sea, creo que es algo increíble. Y otra, digamos, la tercera observación es que ahorita estamos en un punto en el que es posible generar soluciones one shot para la mayor parte de, digamos, tareas, assignments de la universidad, quizzes, etcétera. ¿No? O sea, esto creo que todos nos hemos dado cuenta y es bastante evidente. Si vemos que los modelos están superando, digamos, esos benchmarks complejos, llegando casi al 100%, evidentemente si pasamos, digamos, un assignment de la universidad, una tarea, van a poder generarlos a la primera, ¿no? Es la solución a la primera. Entonces, este aspecto tal vez no todos van a coincidir conmigo, pero yo diría que es uno de los aspectos negativos ahorita. Tal vez al final se va a entender más, ¿no? Y estos dos son aspectos muy, muy positivos, ¿no? Muy, muy positivos. Entonces, entrando a esta segunda parte, lo que queremos es compartirles un experimento que hemos hecho en Generative AI, justamente para tratar de entender estructuradamente cómo, digamos, estos flujos de agentic coding se pueden integrar a nuestros flujos de desarrollo, digamos, diarios, ¿no? Y este experimento está alrededor de un traductor para typist. Los que han pasado clases conmigo o están relacionados, digamos, con algunos proyectos, saben que nos gusta bastante Typist. Es un lenguaje, digamos, de markup parecido a LaTeX que permite generar documentos, ¿no? Pero a diferencia de LaTeX, es mucho más sencillo, siendo igual de robusto, y el compilador es muchísimo más rápido. Entonces, por ejemplo, digamos, esta presentación que les estoy mostrando está hecha en Typist. O sea, aquí les puedo mostrar, digamos, esta es la sección que estamos viendo, y aquí podríamos ver, digamos, una representación en vivo de esta presentación. Y aquí cualquier cambio que hagamos se va a ver reflejado en tiempo real, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo cambiar el tema de la presentación y convertirla, digamos, en una presentación de Halasoft, o agregar slides, cambiar contenido, etcétera. Es algo que realmente nos gusta mucho. Entonces, aquí, o sea, lo que les comentaba, que o sea, Typist se sitúa, digamos, en un lugar, creo, estratégico, en el que es muchísimo más sofisticado, digamos, que Markdown puro, porque sí permite y tiene esa flexibilidad de crear layouts complejos, fórmulas matemáticas, etcétera, pero no es tan complejo como LaTeX. Es un proyecto relativamente nuevo,
y lo estamos adoptando con bastante fuerza y se lo ha utilizado para generar la documentación de algunos cursos de la universidad. Y uno de los challenges que hemos tenido es justamente tratar de generar traducciones en múltiples lenguajes a partir de estos archivos fuente, digamos, de las presentaciones. ¿No? O sea, por ejemplo, aquí tenemos un slide de Logistic Function y aquí el mismo slide traducido que mantiene el layout. Entonces, para este problema, nosotros inicialmente cuando generamos la documentación, teníamos un traductor basado en Python que nos funcionó bastante bien, pero en algún punto queríamos hacer algo que sea un poquito más sofisticado y que tenga requerimientos un poco más complejos. Y es ahí donde empezamos, digamos, a tratar de abordar esto utilizando Agentic Coding, ¿no? Entonces, el primer paso en este proceso ha sido recopilar los requerimientos. O sea, necesitábamos tener los requerimientos muy claros y para eso hemos creado un slide deck que trate de ser lo más explícito alrededor de los requerimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos cuál es el background, el problema, el objetivo, cuáles van a ser los principios de diseño y algunos requerimientos. O sea, esta va a ser una herramienta de trabajo en consola, entonces podemos definir, digamos, los comandos a los que queremos que responda y más o menos cómo se debe comportar, incluyendo algunos requerimientos que son un poquito más complejos, como estos que pueden ser, digamos, de merges un poco más inteligentes, incrementales o poder, digamos, tomar secciones solamente que han cambiado en una traducción y poder solamente reemplazar eso, ¿no? Entonces teníamos nuestro slide de requerimientos. En el paso 2, o sea, es un paso en el que igual nos hemos apoyado bastante en las herramientas que hay hoy en día. O sea, ha sido básicamente tratar de investigar en base a esos requerimientos cuáles podrían ser los potenciales arquitecturas o selección de tecnología, ¿no? Y hay cosas interesantes fuera del hecho de poder dialogar, digamos, con un modelo frontera acerca de un problema. Ahorita todos los laboratorios OpenAI, Anthropic, Google ofrecen estas funciones de Deep Research, ¿no? Entonces se puede correr, digamos, un Deep Research a partir del slide deck inicial y con algunas guías adicionales que nos permita tener un documento que nos permita dar como una barrida inicial de cómo podríamos abordar el problema. Estos procesos de Deep Research, aquí por ejemplo les puedo mostrar el documento que hemos obtenido en este caso de OpenAI, sí empiezan a identificar algunas cosas que podrían ser interesantes, como por ejemplo que tal vez el lenguaje de programación recomendado para este tool debiese ser Rust. ¿Por qué? Porque por un lado, digamos, cumple esos requerimientos de que queremos un binario portable, que tenga que ser pequeño, ultra rápido, cosas que le hemos puesto ahí en el slide deck porque nos interesaba mucho, pero principalmente porque Typist está escrito en Rust. Entonces, tiene componentes que nos pueden permitir, digamos, barrer esa sintaxis de Typist para implementar esos casos de uso que son más complejos, como, digamos, la traducción incremental de fragmentos, ¿no? Entonces, aquí empiezan a emerger como selección de tecnologías, estrategias, digamos, de cómo hacer este merging incremental, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos estos documentos. Seguro muchos los están usando también en sus proyectos. O sea, en general, casi para cualquier historia o problema complejo que queremos abordar, casi siempre inicialmente intentamos correr estos deep research en múltiples proveedores, ¿no? Para tener esos documentos y es como un punto de partida que casi era lo que hace un tiempo implicaba, digamos, lanzar un POC de 3 semanas donde una persona o de 1 a 2 semanas, donde digamos una persona hacía sampling de muchas tecnologías, terminaba, digamos, sacando una matriz, una recomendación, etcétera. Eso es como que se ha simplificado a unos minutos. Igual es algo que hay que validar y hay que leer a fondo porque no es digamos,
o sea, el nivel no es tan alto como podría ser, seguramente en el futuro va a mejorar, pero ayuda mucho, ¿no? Entonces partimos de eso. Sobre eso, ya empezamos a trabajar en hacer como bootstrap del modelo y en este punto, o sea, todavía no queremos meter a ningún agente, sino tratar de hacerlo manualmente justamente para entender un poco más Rust, ¿no? O sea, Rust es un lenguaje desconocido, en este caso para nosotros, entonces es como una primera experiencia y lo que queremos es entender y para entender lo mejor es hacer con las manos así a manito, ¿no? O sea, generar el proyecto y tratar de trasladar las cosas que conocemos de otros lenguajes a este lenguaje, ¿no? Es decir, cómo garantizamos que haya code compliance, que digamos haya un estándar, hayan linters, hayan tests. Entonces, todo eso lo trasladamos a Rust y tenemos, digamos, como este proyecto. Y sobre ese proyecto, eh, empezamos a trabajar con Cloud Code. Entonces, el trabajo con Cloud Code, más o menos en qué consiste. Tenemos en el proceso lo que les he mostrado, donde pasamos, digamos, por estas tres etapas iniciales y a partir de aquí empieza lo que es el desarrollo iterativo. Entonces, en ese desarrollo iterativo, la estrategia que hemos tomado es tratar de ir con el agente a pasos muy pequeños, digamos, incrementalmente mejorando y cubriendo todos los requerimientos. Entonces, empezamos del feature más simple, que puede ser, digamos, el comando info. Le pedimos a la gente que utilizando, digamos, el slide deck como requerimientos, eh, escafoldee, digamos, este comando info. Y el agente trabaja, genera eso, y de ahí podemos pasar a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Para que se vea un poquito mejor, les voy a mostrar un video que es cortito, pero uno de los pasos, o sea, que puede ser un poquito más explicativo, ¿no? Entonces aquí voy a abrir un video. O sea, tal vez no lo vamos a ver todo, pero o sea, específicamente acá, lo que estamos haciendo es pedirle a la gente que extienda, digamos, la implementación que teníamos hasta ese punto para poder implementar tareas de traducción en paralelo y soportar, digamos, este comando que es traducir directorio, donde podemos tener un directorio que tiene múltiples archivos de typist y queremos traducirlos lo más eficientemente posible en paralelo, ¿no? Entonces aquí hay como un poquito la descripción de lo que queremos hacer y a partir de ahí, o sea, la gente empieza a hacer, digamos, un plan de qué tareas tienen que cubrirse para llegar a implementar ese objetivo, ¿no? Entonces tiene esas tareas e incrementalmente va a ir tratando de resolver esas tareas. En este caso, o sea, le hemos pedido que nos comparta, digamos, primero su plan. Entonces es como que está pidiendo aprobación para seguir con el plan, proponiendo una estrategia. Y una vez que la aprobamos, o sea, va a seguir y va a empezar a generar, digamos, los parches diferenciales en los archivos que ya tenemos para poder generar esa funcionalidad, ¿no? Entonces ahí está metiendo funcionalidad. Y aquí puedo poner ya. Y aquí podemos ver que el mismo agente está ejecutando nuestros tools de compliance que están sacando errores, ¿no ve? O sea, eso que hicimos al principio de tratar de cubrir con test, de manejar estándares, compliance, etcétera, son justamente para darle a la gente mecanismos de feedback. Y es a partir de esos errores que el mismo agente, digamos, una vez que acaba la implementación, puede tratar de correr eso para ver si hay errores y arreglar y terminar, digamos, con la implementación final, ¿no? Entonces aquí ha terminado con la implementación final y, o sea, ya aquí ya estamos como que revisando los cambios, probando y viendo que haya sido implementado correctamente. Entonces, más o menos, o sea, este proceso iterativo, ¿en qué consistía? O sea,
tratábamos de ir paso a paso con estos features chiquititos, donde en cada paso, digamos, el agente está conducido por el humano y se lo empuja a resolver un objetivo pequeño que está bien definido. Y el agente, a su vez, o sea, como han visto, va a iterar para resolver ese objetivo, ¿no? O sea, va a elaborar un plan, va a crear, modificar muchos archivos, va a verificar compliance, va a correr los tests, va a aumentar test y al final de cuentas va a tener como una condición de salida y va a decir, aquí está, digamos, mi solución a lo que el humano me ha pedido. En ese punto el humano puede decidir si aceptar o rechazar el cambio y en el caso de que se rechace el cambio, o sea, si se acepta, se puede continuar incrementalmente sobre ese cambio. Si se rechaza, se empieza de nuevo y, digamos, se solicita, digamos, se hace algún cambio quizás a la instrucción inicial y vamos por otro camino, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en cierta forma es, estamos haciendo un sampling del espacio de soluciones, ¿no ve? Básicamente la gente nos puede ayudar a probar muchas cosas y esas cosas podemos decidir por qué camino ir, o sea, no solamente basándonos en si funcionan o no funcionan, sino en la calidad del código, en la arquitectura, en los patrones que ha utilizado, o sea, y podemos probar muchas cosas muy rápido, ¿no? Entonces, este sampling del solution space es algo que es clave, digamos. Ya al final del experimento, o sea, lo que hemos visto es que en total, o sea, más o menos el tool este tenía un time box y hemos debido invertir entre 25 30 horas tratándolo de llevar lo más lejos posible. De estas horas, la mayor parte del tiempo, que es, digamos, la que está acá, son tareas de code review y refactor. O sea, cada vez que la gente propone algún cambio, necesitamos verificarlo, ¿no? Entonces, al estar trabajando directo con el repositorio, podemos ver los diffs, podemos probar, inspeccionar el código. O sea, el código usualmente va a estar funcionando, pero tiene que ser verificado y es usualmente en esas verificaciones donde a veces se termina o refactorizando algo para que sea mejor o directamente rechazando e intentando otra cosa, ¿no? Entonces, una gran parte del tiempo está ahí. Y bueno, el resto, digamos, ya es investigación, testing, trabajo de la gente, ¿no? Pero hay esta parte de ahí. Em, ya como notas, digamos, anecdóticas de este experimento, o sea, ha sido sumamente interesante empezar a leer código que no es familiar para nosotros, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, no tenía nada de experiencia en Rust antes de empezar este proyecto y lo poco que he escrito de Rust, o sea, me ha costado bastante, ¿no? Al principio, cuando la gente generaba cosas, intentaba refactorizar, o sea, no me sentía tan cómodo y esta lectura de código no muy familiar es bastante desafiante. Me imagino que si generan, digamos, en la universidad el código y no están muy familiarizados, digamos, con el lenguaje, la sensación debe ser más o menos la misma, ¿no? O sea, es una sensación no familiar. Pero de pronto, o sea, los mismos asistentes nos pueden ayudar a entender que esa es una de las ventajas que hay ahora, que en el IDE nosotros podemos pedirle a un asistente que nos explique exactamente qué es esto, o sea, por qué, digamos, se ha optado por esa sintaxis y no otra, etcétera, y son muy buenos para explicar. Entonces, por ejemplo, este tipo de sintaxis, digamos, de Rust, de poder hacer como una especie de pattern match de expresiones contra funciones lambda, me ha parecido increíble, ¿no? O sea, es como, en lugar de tener miles de ifs anidados, es como que tenemos un match sobre una tupla y para esas combinaciones de tuplas tenemos funciones que se ejecutan, se asocian directamente a eso, ¿no? Es súper elegante. Lo otro es que a medida que, digamos, uno entra en el experimento, ya se empieza a sentir una especie como de partnership con el modelo o con el agente que está ahí, ¿no? Porque estamos trabajando todo el día con el agente, o sea, revisando el código que ha generado el agente y refactorizando el código que ha generado el agente. En muchos casos diciéndole, no, desecha eso, hagamos esto otro, ¿no?
Y esa sensación, digamos, es interesante, pero una cosa que es interesante es que igual aquí tenemos la libertad de poder solicitar casi los cambios infinitos que querramos, o sea, porque a veces sí pasa que cuando trabajamos, digamos, en equipos puro personas, sí estamos imponiendo cambios en el tiempo de alguien, ¿no ve? Y si bien en research a nosotros siempre nos ha gustado trabajar así, en el sentido de que muchas veces uno muestra su trabajo y le dicen, no hay que rehacer. Entonces tienes que ir, rehacer, volver al día siguiente con otra propuesta. Y es en sí lo que hacemos, ¿no ve? Pero cada vez que uno dice hay que rehacer o que le dicen hay que rehacer, o sea, es inevitable sentirse tal vez un poquito mal, digamos, ¿no? Entonces uno hasta podría sentirse mal con el robot, pero los robots de muy buena gana y con todo el entusiasmo generan todo de nuevo. Entonces es interesante. ¿Sí? Y para cerrar este experimento, la conclusión que sacamos en ese momento es que sí nos parecía que la experticia, digamos, humana era crítica. O sea, justamente porque la mayor parte del tiempo era revisar, refactorizar código y además el poder guiar, digamos, a la gente por el camino correcto requiere experiencia. ¿No? O sea, requiere experiencia, conocimiento que se puede trasladar de una tecnología a otra, pero es mucho más difícil llegar a tener resultados para requerimientos, digamos, más complejos sin tener esa experiencia. ¿No? Entonces, esa era una de las conclusiones principales y lo que pensábamos era que referente, digamos, a esto que se está hablando, que tal vez el AI ahorita puede hacernos 10, 20 veces más productivos, o sea, la sensación es más, no necesariamente hacernos 10 veces más productivos, pero quizás poder elevar la calidad de las cosas que hacemos. ¿Sí? O sea, en el sentido de que para este POC teníamos 20, 25 horas para hacerlo. Y si lo hubiésemos tenido que hacer solo con Google y Stack Overflow, digamos, en esas 25 horas lo hubiésemos hecho igual, o sea, sin tener, digamos, conocimiento de Rust, lo hubiésemos hecho igual, hubiésemos hecho algo que funcione, pero que no hubiese tenido ni de cerca la calidad que tiene el POC al que hemos llegado utilizando AI. ¿Sí? O sea, es decir, el tiempo es el mismo, pero la posibilidad de prototipar ideas y de poder rehacer y tratar otras cosas hace que el resultado final en el mismo tiempo sea de muy alta calidad. ¿No? Entonces creo que yo antes de decir, digamos, podemos entregar más código, diría, deberíamos poder entregar cosas de mucha más calidad. Mm, y sí, o sea, hay los riesgos de poder reducir, digamos, el aprendizaje de los fundamentos básicos, ¿no? O sea, y eso es evidente, o sea, si estamos generando código en un lenguaje que no conocemos y que no estamos familiarizados y que casi no estamos tocando ese código, eh, es intuitivo decir que no estamos aprendiendo, ¿no ve? O sea, es como tal vez ver clases de guitarra en YouTube sin practicar. O sea, el rato que agarremos la guitarra, no vamos a empezar a tocar, ¿no ve? O sea, más o menos hay algunas cosas ahí, pero que son intuitivas, pero que las podemos formalizar. Más adelante las vamos a formalizar. ¿Sí? Entonces, entrando ya, digamos, a la parte final de la charla, eh, un poquito la reflexión es que tal vez el año pasado eh, intentábamos llegar a nuestros objetivos solamente utilizando prompts, ¿no ve? A veces inclusive sin trabajar con agentes dentro del IDE, sino directamente en los clientes de Anthropic o ChatGPT, y podíamos intentar ahí iterar, pero era como que teníamos, digamos, este objetivo y casi a ciegas, digamos, empezábamos a promptear, íbamos subiendo, bajando, ¿no? Y nos íbamos de un lado al otro y por ahí de suerte llegábamos al objetivo, ¿no? Pero era como un prompting bien ingenuo y lo que al principio, digamos, yo con esto, o sea, el año pasado y el anteaño pasado al principio, todos hablaban de prompt engineering y era como que la carrera del futuro era prompt engineering y ahora ya no es, ¿no ve? O sea, que sean bien escépticos
de todo lo que se dice, o sea, porque realmente, o sea, hay que ir adaptándose a todo lo que está cambiando, pero prompt engineering no nos va a llevar muy lejos, ¿no? El, en esta experiencia que les he mostrado, en este experimento, el approach es un poco distinto, o sea, es más cercano, digamos, al approach que nosotros tomamos como developers. Si un developer agarra, digamos, esa historia de desarrollar el Typist Translator, no va el primer día, digamos, tratar de meterle todito, ¿no es? Sino va a agarrar y el primer día va a setear su repositorio, de ahí va a implementar un comando, o sea, el mismo proceso iterativo que hemos seguido con el agente es el mismo que hubiese seguido un developer si no hubiese tenido el agente, un developer con experiencia, ¿no ve? Entonces, en este proceso, lo que tratamos es de hacer estos saltos así cortitos, y muchas veces estos saltos se van a desviar, pero siempre podemos volver, ¿no ves? O sea, podemos volver a encaminar y seguir para tratar de llegar de la manera más directa, digamos, al objetivo, ¿no ves? Pero, o sea, aquí hay una falla que el objetivo, mm, no sabemos realmente qué es el objetivo, ¿no ves? O sea, ahorita yo lo he dibujado acá y aquí le he puesto 100% accuracy, pero eso es totalmente, digamos, ambiguo, ¿no? O sea, eso ahorita les voy a explicar por qué, pero imagínense lo siguiente, o sea, imagínense que lo que queremos es desarrollar o llegar, digamos, a este objetivo en un shot, ¿no? O sea, queremos interactuar con un agente, que le demos una instrucción y a la primera llegue ese objetivo. En este caso, nuestro objetivo es, digamos, ese Typist Translator, el clic completo, ¿no? Y queremos hacerlo en un shot. Entonces, una idea podría ser que nosotros podríamos partir de ese slide deck, ¿no? Que les he mostrado, que es un slide deck de requerimientos. Entonces, le podríamos pasar el slide deck entero, digamos, a un agente y decirle, esto tienes que hacer, implementar, ¿no? Ve a la primera. Y está que la gente nos devuelve esto, ¿no? Ve? O sea, implementa algo, pero que está todavía a bastante distancia, digamos, de lo que queremos, ¿no? Pero ha implementado algo. Entonces, se supone que ha hecho algo, ha hecho algunas cosas bien, muchas mal, pero si queremos, digamos, mejorar eso, nosotros intuitivamente podríamos agarrar y extender o corregir, digamos, este slide deck, ¿no ves? De requerimientos, y sacar un slide deck de requerimientos que sea, digamos, versión 2, ¿no ves? Y resulta que ese lo pasamos y nos bota esto. Y si seguimos haciendo eso, eventualmente podríamos tener un slide deck con el que a la primera, digamos, un agente llega al objetivo. Entonces, eso, o sea, esa iteración sobre los requerimientos, o sea, son prompts que de alguna manera se están convirtiendo en especificaciones. Y actualmente, o sea, se está hablando mucho de specs. De hecho, Amazon ha sacado un IDE recién, o sea, en el que uno de los features principales es que se puede construir alrededor de specs. Pero hay muchos developers que están hablando, digamos, de, en vez de prompt engineering, hablan como de context engineering o de ingeniería, digamos, alrededor de specs. Y resulta que probablemente esto sí tenga bastante sentido, o sea, porque podemos tener este objetivo y podemos tener un spec que, digamos, nos lleva a cubrirlo parcialmente. Si lo hacemos más detallado, lo corregimos más explícito, más simple, más claro, podemos llegar, digamos, a esto y eventualmente podemos llegar al objetivo final. ¿No ve? Entonces, si tenemos un spec que nos lleva al objetivo final, ese spec ya es código fuente, ¿no ve? O sea, o sea, nosotros podemos agarrar ese spec y guardarlo en nuestro Git. El spec 4, digamos, es como un snapshot de código fuente que nos podría permitir generar algo de manera repetitiva. O sea, podríamos reproducir eso, idealmente reproducir incluso entre distintos modelos, ¿no? Entonces, quizás en algún momento lleguemos a un repositorio de código donde el código en sí tal vez no tenga tanto valor como los specs, ¿no? Y esta especificación, o sea, sí podría
por ejemplo, generar, digamos, el código para una versión de un feature y cuando querramos actualizar algo, tal vez podríamos generar todo de nuevo, ¿no ves? Tal vez sea más simple que, digamos, actualizar. Entonces, esto es algo para pensar y es algo a lo que podríamos, digamos, acercarnos en el futuro. Donde, o sea, lo que vemos es que ahorita estos agentes, o sea, aquí a la izquierda, fíjense, digamos, un modelo frontera, eh, ya puede hacer todas estas cosas que están en amarillo, que son usualmente las cosas que suelen hacer los ingenieros junior cuando entran a un proyecto, ¿no? O sea, empiezan como, digamos, arreglando bugs simples, construyen funcionalidad simple, automatizan cosas, o sea, mucho del trabajo del junior es a veces pagar deuda técnica, ¿no? O sea, tienen que cubrir con test lo que los otros developers ya más mañudos han dejado, digamos, atrás, y les dan como el trabajo duro, ¿no? O sea, y construir POCs básicos, automatizar, mejorar la infraestructura, son cosas, pero estos agentes también están haciendo cosas más complejas, ¿no? Como por ejemplo, conducir y consolidar research, o sea, están haciendo OpenAI ha anunciado ayer un agente que está mucho más especializado, digamos, hacia research. Podrían deployar, escalar infraestructura, podrían documentar repositorios complejos, construir features complejos. Entonces, parecería que estos agentes pueden hacer bastantes cosas ahorita, ¿no? Y que en unos años va a ser simplemente adopción. Y lo que se ve es que, digamos, el trabajo de los ingenieros tal vez en el futuro va a estar mucho más ligado a poder especificar sin ambigüedad a nivel mucho más macro soluciones y cómo se relacionan esas soluciones. Es una especie de diseño abstracto, design thinking, ¿no? Es donde podemos comunicar esos requerimientos muy claramente. Seguramente se va a hacer mucha investigación, se van a iterar ideas, se va a escribir mucho código, o sea, mucho código de referencia, porque hasta ahorita, o sea, no, una de las cosas más valiosas que hemos identificado es justamente cuando se empieza a trabajar con cualquiera de estos modelos, tratar de escribir código de muy alta calidad, o sea, como que la referencia sea de muy alta calidad, para que el modelo de alguna manera se adapte y se mimetiza ese código y pueda continuar, digamos, eso. Entonces se va a seguir, obviamente, escribiendo código, ¿no? Pero el trabajo parece un poco distinto. Ahora, esto no implica que, digamos, el rol del ingeniero junior va a empezar directamente acá, porque para llegar acá seguramente hay que hacer estas cosas igual, ¿no ven? O sea, tiene valor que la gente, digamos, las haga para ayudarnos a acelerar, digamos, soluciones al mercado, pero son cosas que también tienen valor para aprender y ganar experiencia. Entonces, indudablemente, o sea, se van a seguir haciendo, ¿no? Porque no hay otra forma de aprender o de agarrar esos skills. Entonces, cuando vemos, digamos, ese perfil, y aquí obviamente no está todo, ¿no? Pero sí vemos que un perfil así, tal vez en unos años, podría requerir coding skills muy fuertes, experiencia, abstract thinking. eh, Parecería que lo más fuerte debería ser critical thinking y curiosity, o sea que esos dos skills casi podrían hacer drive de todos los otros, ¿no? Pero también está creativity, resilience, problem solving y todos los que están ahí. Y eso, o sea, ya parecería que se acerca, digamos, al perfil de un arquitecto, ¿no? O sea, al perfil teórico de un arquitecto. O sea, un arquitecto, en teoría, es eso, ¿no? O sea, es una persona que tiene mucha experiencia, tiene skills de programación, de abstracción, conoce algo a profundidad y tiene experiencia con muchas cosas, mucha amplitud, digamos, ¿no? Entonces, parecería que es algo así. Entonces, quizás el desafío es cómo saltar, digamos, a ese nivel lo más rápido posible. ¿No? Es a cómo llegar a ese nivel lo más rápido posible. Entonces, asumiendo que, digamos, critical thinking sea tal vez uno de esos skills o el skill más importante,
aquí en la presentación, que seguramente se las vamos a compartir después, hay 3 papers que son bien interesantes y que vale la pena leerlos, ¿no? En el primer paper habla de toda la deuda técnica o las limitaciones cognitivas que hay en un experimento donde se ha tomado 3 grupos que lo que tenían que hacer era escribir ensayos. Y esos 3 grupos básicamente se dividían: el grupo que usaba solamente su cerebro, o sea, tenía su lápiz, su papel y, digamos, escribían sus ensayos sin nada más; grupo que podía utilizar Google; y grupo que podía utilizar modelos de lenguaje, ¿no? LLMs. Y, o sea, sí, las conclusiones, digamos, de este estudio es que obviamente, o sea, las personas que estaban escribiendo a mano los ensayos o sin ayuda de los tools tenían una actividad neuronal mucho más enriquecida, ¿no? O sea, muchas más áreas del cerebro activadas, y sobre todo tenían buen recall de lo que habían escrito. O sea, si les preguntaban, digamos, ¿esto tú has escrito? Decían, sí, claro, esto yo he escrito. O sea, estaban seguros, ¿no? No como cuando a veces generamos código y nos preguntan, ¿por qué has hecho esto? Y ni siquiera reconocemos que tal vez es nuestro código, ¿no? O sea, es como que tenemos esto que es pure recall, ¿no ve? De nuestro propio código, en este caso de los ensayos. Entonces, este paper es sumamente interesante. Este otro relacionado igual, o sea, que es el impacto, digamos, de tools de AI en desarrolladores experimentados de proyectos de open source grandes, donde lo que se determina es que estos developers en realidad estaban tardando más utilizando los tools, pese a que percibían que tardaban menos. Es decir, o sea, cuando eran encuestados, o sea, ellos creían que los tools les estaban ayudando a resolver el problema más rápido, pero en la práctica y en el paper, o sea, tienen mecanismos para medir, digamos, todas estas cosas, se determinaba que tardaban más, ¿no? Entonces ahí hay algo relacionado a la, tal vez, productividad. Y creo que este es el más interesante, o sea, que es como el impacto de Generative AI en Critical Thinking. Y en este paper hay un término que es sumamente interesante que se llama como convergencia mecanizada. Y, o sea, ellos definen esta convergencia mecanizada como más o menos, o sea, el resultado que producen las personas cuando tienen acceso a tools de inteligencia generativa, ¿no? Entonces, básicamente, este grupo de personas que tiene acceso a herramientas de inteligencia generativa termina entregando resultados que están muy cercanos entre sí. O sea, este set, digamos, de resultados es mucho menos diverso, ¿sí? Que el set de resultados o de outcomes que puede producir un grupo de usuarios que no tiene acceso a inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, aquí tenemos como estos ejes, si se acuerdan, de reducción de dimensiones, ¿no? Tenemos como Principal Component 1, Principal Component 2, y digamos que podemos graficar, pero el punto es que, digamos, estos usuarios terminan presentando soluciones más o menos bien parecidas y en el mismo espectro, ¿no? Y los otros distribuidas. O sea, por un lado, o sea, alguien podría decir, por ahí estas son las soluciones correctas, ¿no? O sea, podría decir, tal vez la I está llevando a las soluciones correctas y estas son las correctas y quizás estas están mal. O sea, podría ser, digamos, una lectura, pero yo creo que la lectura, o sea, evidente es que sí, estas herramientas están causando esa convergencia mecanizada. Y la manera más fácil de darse cuenta es si perciben que, por ejemplo, de pronto todos responden sus mails igual. Si de pronto empiezan a leer correos y parecería que todos responden igual, o entran a los foros de la universidad, a los foros del curso donde hay los tópicos de discusión, y pónganse a leer, digamos, las respuestas y las interacciones que hay ahí, mm, son bastante similares, ¿no? O sea, todas abordan como los mismos puntos, o sea, se agarran contrastan las mismas cosas,
son muy empáticos, etcétera, ¿no? Y de pronto ahí al medio, o sea, se suele ver, digamos, una respuesta que claramente es humana y que a veces puede ser un poco más divergente. Entonces, esto creo que es evidente. Y es algo que es importante porque, o sea, si tomamos en cuenta los tres papers para desarrollar lo que es critical thinking, eh, no podemos tomar atajos, ¿sí? O sea, es un poquito, o sea, tenemos que ir por el camino duro y tenemos que aprender a programar, tenemos que leer, ¿no? Tenemos que responder, tenemos que escribir, o sea, porque cualquier atajo que estemos tomando va a ir en contra de eso. Eso se los dejo para que lo lean y algún rato podríamos discutirlo. O sea, sería genial que podamos más bien abrir, digamos, estas discusiones. Pero de ahí, o sea, las conclusiones, ya hay conclusiones que son fáciles y otras que son más difíciles. O sea, por ejemplo, digamos, en un futuro donde vemos que el AI es cada vez más capaz y que puede hacer tareas más complejas, deberíamos aprender a programar, o sea, podría ser una pregunta, deberíamos adoptar AI en nuestro trabajo, deberíamos enriquecer, digamos, nuestros skills y tal vez hacer que sean mucho más amplios. Eh, ¿Puede una persona adquirir skills, digamos, como abstract thinking? O sea, digamos, para todas estas preguntas, o sea, es fácil, ¿no? O sea, todo esto es yes con mayúscula. O sea, no, yo no veo que haya duda, digamos, de esto, ¿no? Este es bien importante. En arquitectura, o sea, se hablaba de un, un concepto que era broadening the T, o sea, la letra T, digamos, era como broadening the T, ¿no? O sea, que un arquitecto debería tener algo, un skill que vaya muy profundo, digamos, es un experto desarrollador en Rust y es la referencia en Rust en su empresa, y tener una amplitud de skills lo más abierta posible, ¿no? Eso hablábamos de la arquitectura hace 20 años. Y esto de lo más abierta posible, o sea, no solamente es que, digamos, aquí sepa programar en C++, sino idealmente, o sea, que sepa, digamos, tocar guitarra, que sepa sobrevivir en la selva 2 días, o sea, cualquier skill, no importa, pero mientras más amplios sean, mejor. ¿No? Entonces, una persona debería hacer esto, sí. ¿Y puede una persona adquirir estos skills que parecería que son bien difíciles? O sea, los últimos estudios demuestran que hay la plasticidad neuronal necesaria para adquirir prácticamente cualquier skills, ¿no? Entonces, todo esto se puede. Más difícil es ir específicamente, o sea, ¿cómo mejoramos critical thinking? ¿Cómo podemos enseñar critical thinking? ¿Cómo podemos desarrollar la curiosidad? ¿Cómo podemos desarrollar abstract thinking, resilience? ¿No? O sea, esas son las preguntas difíciles. Entonces, yo hasta ahí los dejo. O sea, si tienen la respuesta o alguna idea, digamos, de cómo hacer eso, nos pueden compartir. Nosotros tenemos algunas ideas, pero creo que está bueno cerrar la charla acá. Gracias. Muchas gracias a ti, Rolando, y felicidades. Gracias, Marco. Gracias, Rolando. No sé si todavía te animas a contestar algunas preguntas. He visto unas manos. Ah, no, se han desanimado, creo. No, sí hay manos, sí, claro. A ver, veamos. Javier Avilés. No, my bad. Sorry. Congratulations, Rolly. Ok, la falsa pregunta. Gracias, Ok, Javi. entonces creo que estamos. ¿O John, quieres comentar algo? Ah, no, también. Bueno, creo que estamos ahí, Rolly. Realmente importantísimo lo que has compartido hoy día con nosotros, sobre todo porque hay mucha ciencia ficción también alrededor de inteligencia artificial ahora y salen cosas nuevas a cada momento. Y es muy importante aterrizar realmente con experimentos propios, ¿no? De primera mano y poder discutirlos abiertamente a través de ti, representando a tu equipo. O sea que mil gracias, Roland, por compartir tus findings. Sí, gracias, JP. O sea, los findings del equipo. El equipo, Gracias. exacto. Sí. Bueno, gracias a todos. Vamos a tener el link para todos después. Lo vamos a también a poner subtítulos en portugués para todos nuestros estudiantes de Brasil y facultad. Así que bueno, próximamente eso. Gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Ok, gracias. Bye. Chao.
Chao. Gracias, Gracias, Rolando. gracias por la Gracias. información. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao, chao, gracias. Gracias.